primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos incrustarlas para que se visualicen correctamente. Es decir, cuando le digo en archivo colocar, selecciono una imagen, por ejemplo esta, le digo colocar. Sabemos que tenemos dos opciones, nos sale esta miniatura, podemos hacer clic con arrastre y le daríamos un tamaño fijo, o simplemente haciendo clic que se quedaría en el tamaño original. Este tamaño es muy grande y por lo tanto lo ideal es cuando le decimos archivo colocar que hagamos clic con arrastre y le demos el tamaño adecuado. Bien, tiene que estar incrustada, porque si no está incrustada y no está empaquetado el documento, no se visualizaría una caja de imagen con una aspa central y punto. Esta opción la tenéis aquí en lo que es el panel de control. Si no lo visualizaráis, en el menú ventana que tenéis todos los paneles, lo seleccionáis y ahí tendríais incrustar. Por ejemplo, lo desincrusto, lo dejo aquí desincrustado y de esta forma, fijaos, aparece una aspa. Es decir, si yo lo dejo así desincrustado, no lo hago propio de Illustrator y envío el documento, la persona que lo recibe, si no tiene la imagen original, no podría visualizar esta imagen. Al decirle incrustar, fijaos que da la opción de editarla en Photoshop porque la he desincrustado. Al decirle incrustar, puedo mostrar previsualización. Si queréis le digo OK y ya me crearía la imagen incrustada. En capas la tenemos aquí y si abrimos capas solo tenemos el original del pez, ¿vale? Podemos decirle si volvemos atrás, fijaos que dice imagen y no dice que esté en PSD porque no tenemos ya el original. He vuelto atrás. Para que se visualicen correctamente sin tener en cuenta el receptor, la fuente que hemos utilizado, cuando escribimos, bien creando una caja de texto al tamaño que queramos, haciendo clic de cualquier forma, cuando acabamos de trabajar con los textos, es decir, que ya hemos seleccionado la fuente, el estilo, el tipo de párrafo, etcétera, etcétera, ¿vale? Mientras estamos en forma de texto, podemos ir cambiando la fuente, ¿verdad? Y la previsualizamos aquí en el panel de carácter, ¿vale? Cuando ya hemos acabado con el tratamiento de texto, el tratamiento tipográfico, seleccionamos la caja con el puntero de objeto y en el menú de texto buscamos la opción de crear contornos y al crear contornos lo ha convertido en trazado. ¿Qué significa convertir el texto en trazado o crear contornos? Que ya no podemos utilizar ninguna otra fuente. ¿Veis? Aparece este panel, pero no, ni previsualiza ni nos va a cambiar ninguna fuente. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que se visualice correctamente la fuente que sea sin tener en cuenta nada y también para que no transformen nuestros textos. Algo interesante. Antes de crear contornos, yo os recomiendo que os guardéis siempre los documentos originales con los textos por si tuvierais que cambiarlos en algún momento, ¿de acuerdo? Cualquier texto, cuando se ha creado contornos, queda agrupado. Si bien ya no es fuente tipográfica, sino que es trazado, si seleccionamos la herramienta de puntero de punto, veremos que son puntos, ¿vale? Que está formado por puntos. Ahora después veremos un ejemplo de cómo transformar, para qué sirve también desde el punto de vista estético crear contornos para alguna tipografía, una palabra o una letra, etcétera. Pero esto es fundamental. Siempre crear contornos para los textos
antes de enviar el archivo, ¿vale? Esa copia con los textos creados contornos es importante, muy, muy importante. Como cuando creamos contornos para los textos, a veces tiene un sentido estético. Por ejemplo, voy a escribir una palabra, solo una palabra en unas dimensiones bastante grandes. Selecciono el texto, me voy a la tipografía, le doy la fuente que desee, hago el tratamiento tipográfico primero, ¿vale? Antes de crear contornos y darle pues una forma a una de las letras o a todas las letras, una forma diferente, un diseño diferente al que tenemos. Bien, entonces, primero de todo, como hemos explicado, seleccionamos con el puntero negro, con el de objeto, la caja de texto y le decimos en el menú de texto crear contornos. Cuando creamos contornos, todo el texto se queda agrupado. Por lo tanto, hay que ir a objeto desagrupar o comando mayúscula G o control shift G más G, ¿vale? Y se desagruparía. Aunque se desagrupe, que hacemos clic fuera y podemos ir seleccionando cada una de las letras individualmente, veremos que los ojos, por ejemplo, de la D, de las Ds y de las Es, ¿vale? No están, parece que estén todavía agrupados. Y no es exactamente un grupo, sino que es un trazado compuesto. Es decir, que si yo voy al menú objeto y busco en el trazado compuesto y le digo soltar, sería como antes he dicho desagrupar. En este sentido, un trazado compuesto está formado por dos trazados donde el trazado de arriba ha perforado al de abajo. De esta forma ya podría quitarle esta parte de la D si es que deseo hacer esto. Si quiero dejar el trazado compuesto, al haberlo convertido en contornos, ya puedo crear máscaras de recorte con las tipografías. Por ejemplo, por supuesto, ya no es tipografía, sino que es objeto. Por ejemplo, yo tengo una imagen aquí de una textura, ¿vale? Entonces podría ponerla debajo de la D, que en este momento está debajo. Lo puedo ver aquí en capas, en las subcapas, puedo ver que las imágenes estas que he metido, las he metido antes de escribir la palabra duende. Por supuesto, la imagen o el texto que voy a recortar, que voy a hacer la máscara de recorte, tiene que estar debajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría? Para crear una máscara de recorte es bien sencillo, tan solo tengo que seleccionar, en este caso la D, que es trazado compuesto, sumar con el Shift la imagen que está debajo, ¿vale? Y bien con el botón derecho, bien en objeto, busco abajo, 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 máscara de recorte y le digo crear. De esta forma me ha recortado la imagen de abajo con la forma del trazado compuesto que tengo arriba. Lo mismo sucedería con la U, con la E y con el resto de tipografías. Por ejemplo, no tenía que haber duplicado la imagen, pero bueno, siempre se puede soltar también una máscara de recorte. Puedo decirle objeto, máscara de recorte y la puedo soltar. De esta forma la imagen vuelve a adquirir su individualidad. Si bien al haber soltado, al haber creado la máscara, el texto, o sea, el trazado deja de tener trazado y deja de tener relleno. Explico, voy a explicarlo. Voy a volver atrás para que lo veáis. Voy a duplicar
esta y lo vemos. Voy a quitar esto, esto y esto. Vale. Entonces, os cuento. Selecciono la D, que la tengo arriba y que es trazado, ya no es texto. Selecciono la imagen y le digo objeto, máscara de recorte, crear. Cuando creo la máscara de recorte me ha desaparecido el trazado y por supuesto el relleno ahora es la máscara de recorte, es la textura del ladrillo. ¿Qué tendría que hacer para que tuviera trazado? Veis que aquí hay un compuesto que es la máscara de recorte. Podría decirle en trazo que quiero trazado. De esta forma, ¿veis? Aunque sea una máscara de recorte, se le puede dar trazado del color que queráis y con la forma que queráis. También puedo hacer máscaras de recorte con texto. Por ejemplo, si yo meto aquí un texto, que le voy a meter un cuerpo mucho más pequeño, puesto que está gigantesco, voy a ir a texto, ¿vale? Aquí a la tipografía, y le voy a decir que el cuerpo sea, cuanto más pequeño es, mejor para lo que son las máscaras de recorte, ¿vale? Lo dejo en 6 y ahora voy a eliminar esta caja y vuelvo a crearla para que ya me lo haga a cuerpo 6, ¿vale? Y lo tendría así. Esto es texto, ¿vale? No es trazado, es texto, ¿vale? Es decir, puedo seleccionarlo y cambiarle la fuente, etc. ¿Qué pasa? Que ahora lo tengo arriba. Por ejemplo, si quisiera hacer una máscara de recorte con la U, tendría que ir a capas, a las capas, y en la subcapa correspondiente, que es este texto, ¿lo veis? Debe estar al menos, debo ir arrastrando, esta es la forma de ir organizando las capas, debajo de la U, que es con la que voy a crear la máscara, ¿lo veis? Ya ha quedado debajo de la U, ¿vale? Y ahora simplemente, como la U sí que es un trazado, por lo tanto puede servir de molde para una imagen o un texto que esté debajo, selecciono ambos y lo mismo, diría objeto, máscara de recorte, crear. ¿Veis? Y me recorta con esa forma. Veis que cuanto más pequeño fuera el texto, sea el texto, mejor quedaría. Si bien, lo mismo, le puedo dar trazado. Ay. A ver. Es que igual, a ver, el trazado me lo da para el texto, claro. Ahora tendría que decirle al texto, mira, muy importante, seleccionar y decirle al texto crear contornos, para que de esta forma el contenido ya sean contornos y no tengamos problemas con la visualización de la fuente en el interior. Y yo creo que esto es un buen repaso de lo que hemos estado viendo en esta última sesión. Espero que os sirva. Muchas gracias. Vamos a ver cómo crear envolventes y máscaras de recorte. Ya hemos visto máscaras de recorte, luego lo volvemos a ver, estamos continuamente con ello, ya que la utilizamos en cantidad de ocasiones. Vale. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que un envolvente, tanto un envolvente como una máscara de recorte, se configuran de la siguiente manera. Un objeto que puede ser un texto o una imagen, ¿de acuerdo? O sí, un texto o una imagen, y un trazado cerrado que hace la vez de molde. ¿Qué significa que hace la vez de molde? Significa que este trazado cerrado siempre tiene que estar encima de la imagen o el texto que queremos envolver o recortar. Este trazado cerrado puede ser también un trazado compuesto, como hemos visto o veréis en otro vídeo. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Vale? Voy a reducir esto y tengo aquí algunos trazados y algunas imágenes y vamos a trabajar con ellas. Por ejemplo, tengo un trazado que es un corazón, ¿vale? Es un trazado, cojo el puntero de punto y veo que es
un trazado de 2 puntos, tengo un trazado que he convertido contornos de la A, que es un trazado compuesto, veis que también tiene puntos, y tengo algunas imágenes. Luego también podemos colocar, si queréis, una palabra o un texto para hacer un envolvente de texto. Siempre tiene que haber un trazado cerrado, porque es el que hace de molde. Es decir, con 2 imágenes no puedo hacer un envolvente. Una de ellas la tengo que convertir en trazado, necesariamente. Igual que en este caso el texto lo he convertido en trazado. Bien, entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí estas imágenes, aquí cerquita, para poder trabajar con ellas. Bien, vamos, por ejemplo, primero, bueno, la máscara de recorte la hemos visto en otro vídeo, vamos a ver envolventes. Entonces, tenemos el trazado corazón, ¿vale? Trazado corazón, imagen, vamos a escoger, por ejemplo, la de las sardinas ahumadas. Entonces, no sé si está arriba o está abajo de la imagen. Si está abajo de la imagen, el corazón, me va a decir que es imposible generar el envolvente. Es decir, yo genero un envolvente igual que una máscara de recorte seleccionando los 2 objetos, trazado, cerrado y imagen o texto, ¿vale? En este caso son imágenes. Selecciono esta, sumo con el Shift o la mayús la imagen y sería comando o control manteniendo Option o Alt y C de copy. Me ha hecho el envolvente. Eso significa que el trazado corazón está encima. Eso sí, el trazado corazón desaparece y el relleno de corazón desaparece. ¿Puedo soltar el envolvente? Sí. Y también puedo, como la máscara de recorte, ¿vale? O puedo volver atrás. Bien. Por ejemplo, fijaos que hace una forma, o sea, como si fuera un ojo de pez, o sea, realmente deforma la imagen. Voy a coger, por ejemplo, la del cielo, ¿vale? Comando o control, option o alt, más C. ¿Vale? Tarda un poquito, veis que la deforma dándole esa... Como la A, por ejemplo, el trazado es plano, no tiene esa profundidad, tampoco sé si está delante o detrás, vamos a verlo. Sumo, por ejemplo, la de los peces, comando mayús C, y me dice que esta operación requiere que se seleccionen varios objetos y que el objeto superior sea una malla o un trazado. ¿Es un trazado? No, debe estar esta imagen encima de esta. Vamos a verlo, vamos a capas, despliego esta capa con la que estoy trabajando y veo que la A está, no sé, ¿dónde está la del pez? A ver, bueno, voy a subirla, esta es la del pez. No, no sé, a ver. De todas formas, puedo hacer una cosa, puedo copiar y pegar y así me aseguro que está encima el trazado. Hago clic, sumo el pez y comando mayúscula C. Uy. Bueno, a ver si tenemos alguna otra por ahí. Ah, puede ser, espera, que esté bloqueada. No, vale, esta voy a X, V, voy a pegarla otra vez y esta X corto V y la vuelvo a tener encima. A ver, esta y esta. Ah, porque es un trazado compuesto, ya lo sé. Es por eso. Al ser un trazado compuesto no me deja crear el envolvente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me imagino yo, porque esto no lo había tenido en cuenta, pero no importa. Se puede decir en objeto trazado compuesto. Bueno, en distorsión de envolvente también tenéis las opciones, ¿de acuerdo? Trazado compuesto, soltar. También se puede crear una máscara. En este caso crearíamos una máscara de recorte en vez de un envolvente, porque es porque la letra A, aunque he creado contornos, fijaos, esto sí que nos va a dejar, el sentido va a ser el mismo. No voy a crear un envolvente puesto que no tiene una forma tridimensional, ¿no? O con profundidad, por lo tanto, en este caso, claro, estoy empeñada en crear un envolvente, pero no.
tendría que crear una máscara de recorte. O bien objeto, máscara. Yo estoy yendo todo el rato al menú para que lo tengáis más claro. Ya está. Sin problemas, ¿vale? Los envolventes. A ver, no siempre quedan bien y hay que tener cuidado el tipo de forma que hay. Por ejemplo, un envolvente para la A no tiene sentido, claro, porque es un trazado, lo he convertido en trazado, pero es completamente, no tiene profundidad, ¿vale? Mientras que cuando damos una forma más compleja, sí que le aportamos profundidad. En este caso, por ejemplo, si yo le digo, ay, que le he dicho texto en trazado, me lo ha cogido ahí al trazado. Eso hay que tener cuidado también cuando tengáis un trazado cerca. Si cogéis la herramienta de texto y vais a él, os hace un texto en trazado directamente. Bien. También desaparece el trazado. Siempre que queramos mantener, por ejemplo, si yo quiero mantener el corazón, lo duplico o lo copio y le digo pegar en el mismo lugar y de esta manera genero el envolvente solo con un corazón. Veis que hay dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a escribir aquí fuera, amor, ¿vale? Y claro, es texto, cuidado, porque claro, si no tuviera luego la fuente tendría que crear contornos para el texto, siempre, aunque se genere un envolvente o una máscara. Selecciono ambos. Me va a decir que no se puede porque la palabra amor la he escrito después. Le doy comando opción C y me dice que no. En este caso es porque el objeto superior es complejo. Claro, ¿cómo voy a crear un envolvente o una máscara si el texto o la imagen está arriba? No, es el trazado el que tiene que estar arriba. Fácil. Vuelvo a cortar. Corto uno de los corazones, comando o control X, perdón, X, y le digo en edición pegar en el mismo lugar. Ahora sí que está arriba de amor, obviamente, porque si lo he cortado y lo he pegado, todo lo que voy pegando se va quedando en la parte superior. Y si no, se puede observar aquí, ¿veis? Amor está abajo y el trazado en capas, ¿vale? Lo de trabajar con capas es bien sencillo, es como en Photoshop, ¿vale? La forma de trabajar con ellas, puedo bloquearlas. Si no quiero trabajar con alguna de ellas, en los menús contextuales puedo ir creando capas o puedo ver o no ver dependiendo de la necesidad que tenga en cada una de ellas. Bien, vemos el envolvente. Sumo amor, ¿vale? Y comando mayúscula, comando, perdón, opción C. Y ya me daría el envolvente. ¿Qué pasa? Me ha generado el envolvente con uno de los corazones. El otro corazón está suelto, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿lo veis? Perfecto, ¿vale? Y quedaría de esta manera. Se puede configurar un grupo y ya lo tendríamos. Luego tenemos aquí una opción de dibujar dentro, dibujar detrás, que bueno, esto ya es... Lo han configurado a partir de las herramientas de inteligencia artificial y del desarrollo de la evolución que tenemos sobre ellas, sobre herramientas de inteligencia computacional. Bien, asimismo yo puedo seleccionar esto y en texto le digo, no me deja crear, pues en el caso ya está claro, en el caso del envolvente sí que genera directamente los contornos. En el caso de la máscara no, hay que tener cuidado. Porque la máscara es un corte limpio, mientras que el envolvente lo que hace es dar al texto o a la imagen que tienes abajo, le da la forma del trazado que lo envuelve. Y ya estaría. Y con mucho amor se generaría un grupo, ¿de acuerdo? Y ya podríamos darle escala o trabajarlo como objeto. Recordar, transformar, mover, rotar, reflejar, escalar, distorsionar, etcétera, etcétera.